Muy buenas y bienvenidos a otro episodio del podcast Bajo las Arenas del Tiempo. Como siempre, os recordamos que nos podéis seguir en las distintas redes sociales, en Facebook, en Instagram, en X, en @bajo las arenas del tiempo, en YouTube, en nuestro canal de YouTube y sobre todo en la plataforma de podcasts iVoox. Muy buenas y bienvenidos de nuevo a un nuevo capítulo de Bajo las Arenas del Tiempo. En este podcast, en el día de hoy, vamos a seguir un poco la línea de los capítulos anteriores, hablando sobre los procesos de hominización, sobre los restos fósiles de las especies que ya sí de verdad se consideran homininos, ¿no? Recordar un poco lo que hablábamos en el podcast anterior, en el capítulo 3, en el que hablábamos de la diferenciación entre el concepto de homínidos, que se hablaba en torno a la primera mitad del siglo XX, y cómo con posterioridad el mundo de la academia ya tiene una consideración de diferenciar entre homínidos y homininos, considerando que los homininos son todas aquellas especies, ancestros anteriores al humano, al hombre moderno actual, anatómicamente moderno, y que por lo tanto demuestran morfológicamente características propias del género Homo, ¿no? Entonces, tanto los homininos, actuales como los ancestros que tienen esas características se les denomina homininos. Si enmarcamos ese concepto, estaríamos hablando con los Australopithecus o el género Australopithecino, de los primeros homininos en los que observamos con total, podríamos decir, rigurosidad las características esenciales del género hominino. Por lo tanto, en este nuevo capítulo, este capítulo cuarto del podcast Bajo las Arenas del Tiempo, hablaremos sobre los australopithecinos. Recordaros, como siempre, que estamos en las redes sociales, como @bajoarenatiempo, en X, Instagram, Facebook, en iVoox, @bajo las arenas del tiempo, y en las plataformas de YouTube, @bajo las arenas del tiempo ISM. Cualquier cosa que queráis comentarnos, cualquier duda, pregunta o propuesta, nos la podéis hacer llegar a través del correo electrónico bajolaarenadeltiempo@gmail.com. Y ahora sí, pues comenzamos este nuevo capítulo hablando del género australopithecino. Este género, como bien ya sabemos, el proceso de hominización son o tienen una forma ramificada, ¿no?, de multivariabilidad genealógica, y una de ellas que podríamos establecer como los primeros que tienen una mayor concentración de características asociadas al proceso de hominización, ¿vale?, es los denominados como Australopithecus, de en torno a unas cronologías que van desde 4 millones, aproximadamente 4 millones de años, a 2 millones de años. Se les denomina mayormente como monos del sur, de ahí lo de Australopithecus, ¿no? Precisamente por su denominación geográfica. Son exclusivamente del sureste de África y se relacionan básicamente en un territorio que abarca en torno a una veintena de yacimientos actualmente documentados. Recordando uno de los clásicos paleoantropólogos británicos más influyentes en el marco de la paleoantropología en el siglo XX, Sir Richard Leakey. En palabras de Richard Leakey,
leemos literalmente, en mi opinión, la distinción fundamental entre nosotros y nuestros parientes más próximos no es el lenguaje, ni la cultura, ni la tecnología. Es el hecho de andar erguidos. El uso de nuestras extremidades inferiores para sostenernos y desplazarnos, liberando de esas funciones a nuestras extremidades superiores. Como hablábamos en capítulos anteriores, la diferencia, por ejemplo, entre los platirrinos y los catirrinos, una de las características era el uso del método braquiativo, ¿no? Es decir, que si bien es cierto que es el método de desplazamiento braquial, es decir, a través del uso de las extremidades superiores, que lo vemos actualmente en los diferentes simios, ¿no? El hecho de proceder a desplazarse a través de otro método, como es el bipedismo, generó una revolución, digamos, fisiológica, morfológica en los diferentes, podríamos decir, grandes monos, ¿no? Grandes simios. A partir de ahí, ese proceso evolutivo, que lo veíamos en Ardipithecus, lo veíamos en Horrorin, o lo veíamos en los distintos anteriores especies que comentábamos, una de las características principales y fundamentales de Australopithecus es sin duda el bipedismo como método exclusivo de desplazamiento. Por lo tanto, una de las características fundamentales para entender esta especie en la proliferación evolutiva de homininos es sin duda una de las características el bipedismo como elemento fundamental. Los australopithecus, como hemos dicho anteriormente, sobre todo se han documentado en la zona suroriental de África, en yacimientos como Adar, como Kanapoi, Laetoli, Taung o Makapansgat. La zona de Swartkrans, donde se han documentado lo denominada como la cuna de la humanidad, yacimientos como Malapa, Drimolen, Sterkfontein o Krondrey. Son sin duda grandes yacimientos donde se han documentado la gran mayoría de la veintena de restos fósiles identificados como esta especie de Australopithecus. Os recomiendo, aprovecho para recomendaros una página que es Nutcracker Man, una página donde podréis ver exclusivamente material sobre paleoantropología y sobre todo recordar el nombre de la persona que lleva a cabo Nutcracker Man, que es Roberto Sáez. Es un estudioso, investigador, paleoantropólogo muy, digamos, ligado a un marco de difusión de la paleoantropología, de la investigación y sin duda un referente tanto a nivel de divulgación científica como de investigación. Para mí, sin duda, una de las páginas a tener cliqueado en los favoritos de mi buscador de internet, precisamente cuando quiero obtener alguna información, recordar o repasar algún elemento, característica o algún nuevo hallazgo sobre alguna de las especies que conforman el gran árbol genealógico de la especie humana. Sin duda, Nutcracker Man os lo recomiendo para que podáis ampliar los conocimientos sobre los procesos de hominización. Precisamente este artículo que genera Roberto Sáez en su revista, tiene también una revista, creo que en físico también, no sé si físico y digital, se llama Nautilus. En su artículo de 2016, los Australopithecus del sur de África, habla muy claramente sobre cada una de las características morfológicas que tienen las distintas líneas dentro de Australopithecus, porque como bien sabemos, esa gran ramificación de la variabilidad humana se refleja claramente en la propia especie australopithecina, ya que también la propia especie australopithecina tiene
una variabilidad amplia de especies y de líneas evolutivas, ¿no? Como veremos a continuación. Por lo tanto, os recomiendo su lectura tanto en la revista Nautilus como en la página web de Nutcrackerman. Sin duda, creo que es un referente Roberto Sáez en la línea de divulgación y difusión sobre la paleoantropología y la evolución humana en nuestro país y su libro también publicado creo que es un referente a día de hoy. Bien, actualmente cuando hablamos de Australopithecus, ¿vale? Tenemos que ver que la propia academia tiene diferencias a la hora de entender si hablamos de una especie con unas características concretas o hablamos de varias especies o subespecies relacionadas entre sí. Existen autores que difieren respecto del género australopithecino, haciendo una clara distinción entre una morfología grácil y robusta. Grácil, cuando hablamos del significado grácil, podemos decir, de hablar de una morfología más liviana, es decir, más flexible, más ligera, ¿no? A diferencia de robusta, evidentemente que tenemos pues, unos cráneos mucho más grandes, unas mandíbulas mucho más fuertes o con un componente muscular mucho más significativo a la hora de generar unos procesos de masticación. Es decir, tenemos una diferenciación morfológica entre unos Australopithecus gráciles, ¿vale? Y unos Australopithecus o una subespecie robusta. Y aunque de igual manera hay autores que los prefieren diferenciar, ¿vale? O bien los relacionan con el género Australopithecus y por lo tanto le dan un Australopithecus grácil o robusto, hay otros en el que se encuentra la línea académica de la Universidad de Pompeu Fabra y de los colegas coordinados por Eduard Carbonell, los que prefieren la identificación de dos especies. Por un lado los australopithecinos y por otro lado los parántropos, ¿vale? Que serían los Paranthropus, ¿no? De todas maneras, luego al final del capítulo de hoy hemos incluido otro nuevo capítulo de Arqueonautas Trial 2, en el que vamos a hablar precisamente de una de las últimas noticias arqueológicas muy significativas sobre precisamente la línea de los parántropos. Bien, por lo tanto, el género Australopithecus se diferencia o se le da nombre a diferentes especies o diferentes identificaciones con características dentro de un ámbito del género Australopithecus, pero con ciertas características diferenciadoras en aspectos morfológicos que los identifican como parte del género, pero con una numeración o una nomenclatura distinta. Tenemos al Australopithecus ramidus, al Australopithecus afarensis, al Australopithecus africanus, al Australopithecus anamensis y por último el Paranthropus boisei o el Paranthropus robustus. Es lo que os hablaba de esa diferenciación por parte de algunos académicos, de diferenciar los gráciles de los robustos, pues como Paranthropos los robustos y Australopithecus los gráciles. Y vamos a empezar por Australopithecus anamensis. Australopithecus anamensis tiene, digamos, es los fósiles con una mayor cronología del género australopithecino, con una cronología de entre 4,1 millones de años y en torno a 3,7 millones de años. Sin duda, creo que son unas cronologías muy antiguas para observar características modernas, características homininas en los distintos restos óseos. Mayormente se concentra
en torno al lago Turkana. Los fósiles proceden de yacimientos como Kanapoy, Waliabai en Kenia y también de Asaisie o Waransaile en Afar en Etiopía, por lo tanto, tanto Kenia como Etiopía, Tanzania van a ser Sudáfrica van a ser, digamos, ese marco territorial asociado al género australopitecino y parántropo, ¿no? Ya sí es verdad que tenemos, como bien hemos dicho, una de las características fundamentales del género australopitecino es su morfología, con un bipedismo muy identificativo en la tibia, donde la epífisis proximal, que es cuando hablamos de marco de extremidades o de huesos largos, ¿vale? Como es la tibia, el peroné, el fémur, el húmero, el cúbito y el radio, hablamos de la diáfisis, que es digamos, el centro del hueso, ¿vale? Y las epífisis, que son proximal si está más cerca de la cabeza y distal si está más alejada. Por lo tanto, la epífisis proximal de la tibia, digamos que podría ser la parte final de la tibia que da con la epífisis distal del fémur, ¿vale? Que es donde está la rodilla, ¿vale? Es más ancha y con una mayor proporción condilar, es decir, tiene la esponjosidad interna mucho más ancha, es decir, tiene mucho más, podríamos decirle, como más tejido esponjoso para aguantar la presión muscular en la rodilla. ¿Eso qué nos está explicando? Pues que claramente lo que tenemos ahí es una obtención de peso mayor desde una posición vertical. Por lo tanto, nos está indicando de un bipedismo morfológico en las extremidades inferiores. Además, en la epífisis distal de la tibia con respecto al astrágalo, de manera que tanto las epífisis, es decir, aquellas partes osteoarticulares por un lado con la rodilla y con el fémur y por otro lado con el tobillo, ¿vale? Tienen un mayor tejido óseo en el interior del hueso, por lo que van a soportar un mayor peso debido a esa tendencia vertical del peso por el bipedismo. Bien, por lo que ya una de las características fundamentales y determinantes de los homininos es ya su desplazamiento bípedo, digamos, directamente. Bien, otra de las características que tiene Australopithecus anamensis en el cráneo mejor conservado, que es el HRD en 2019, con una cronología de 3,8 millones de años, nos muestra una capacidad cerebral de en torno a 370-365 centímetros cúbicos. Es decir, tenemos todavía un cerebro pequeño, pero ya tenemos una característica moderna, por lo que estamos ante ese proceso evolutivo hacia los humanos anatómicamente modernos. Sigue manteniendo un cráneo con una cresta sagital, que es en la parte superior entre los parietales, ¿vale? A día de hoy nosotros en nuestro cráneo tenemos la sutura sagital, que es la unión entre los dos parietales que conforman las dos, digamos, partes más amplias del cráneo, ¿no? Son los huesos más altos junto con el frontal más anchos del cráneo que conforman la caja craneana. De manera que estos Australopithecus no tienen esa sutura, pero tienen una cresta ósea, ¿vale? Que es la cresta sagital, que precisamente lo que soporta es los grandes, digamos, tejidos musculares para sostener las mandíbulas grandes que tenemos en los Australopithecus. Por lo tanto, tenemos una cresta sagital, mantenemos la cara proyectada hacia adelante, veíamos como una de las características que veíamos en esos primeros homínidos, ¿vale? Una proyección frontal de los glóbulos oculares. Tenemos una mandíbula en forma de U, ¿vale?
y tiene una tendente forma primitiva, por lo que tenemos características primitivas y características claramente modernas. Luego tenemos un aumento del tamaño de los molares. Acordaros que decíamos que la ausencia de un tercer premolar era una característica moderna y la presencia de un tercer molar era una de las características también modernas. Bien, pues tenemos un aumento de tamaño de los molares, alimentación a través de semillas, hojas y en menor medida fruta, digamos que son las características alimenticias de estos Australopithecus anamensis, por lo que nos está mostrando un hábitat de bosques abiertos, por lo que tenemos unos bosques donde se habita normalmente para obtener esas hojas, esas semillas y esos frutos, y luego extensiones grandes de sabana o de ambientes mucho más despejados, por lo que la necesidad de desplazarse de manera bípeda obtiene una mayor continuidad y por lo tanto de esa podríamos decir, aumenta esa continuidad genética, podríamos decir, esa modificación genética en el marco del desplazamiento del bipedismo y por lo tanto como una de las características fundamentales de carácter morfológico de los australopitecinos y en concreto de los más antiguos o de los que tienen una mayor cronología, como es el caso de Anamensis. Bien, por lo tanto, para volver a la dinámica que estamos hablando, tenemos que ver que, por un lado, tenemos esa gran proyección frontal de la cara, tenemos un pragmatismo bien ampliado de la parte, digamos, nasal y maxilar, ¿vale? Del maxilar superior, a diferencia de la mandíbula. Tenemos un toro supraorbital bien diferenciado y veis aquí en la parte superior del cráneo la cresta sagital. Pero ya una de las características bien modernas o que van a dar pie a posterioridad a una de las características modernas va a ser sin duda de los arcos cigomáticos y por lo tanto los pómulos, ¿no? Esa apertura, esa anchura de la cara va a ser una de las características propias modernas. En Australopithecus anamensis vemos claramente pues estos 3 molares, 2 premolares, tenemos los maxilares en U, las mandíbulas en V, por lo tanto, esas características que nos están dando la clara asignación de Australopithecus anamensis como parte o como iniciador, podríamos decir, o como a día de hoy los restos más antiguos, con cronologías más antiguas, de los géneros, del género Australopithecus y por lo tanto de los homininos. Como vemos en pantalla, una de las características más concretas lo vemos también en los huesos largos, como decíamos anteriormente. Vemos en la tibia, vemos en lo que decimos anteriormente de la epífisis proximal de la tibia, es muy similar al hombre anatómicamente moderno. Y a diferencia, por ejemplo, de los chimpancés, ¿no? Pues tenemos unas mandíbulas mucho más ligadas a abrirse al exterior a través de los cóndilos digamos, posteriores y que sujetan, digamos, junto con los músculos mandibulares, ¿no? Pero en el caso que tenemos aquí, inclusive luego también una de las características fundamentales en lo que es la epífisis distal del húmero, vemos la fosa oleocraneana, muy característica a día de hoy para identificar bueno, pues, características antesopáticas y demás, lo vemos muy bien reflejado y muy similar al hombre anatómicamente moderno en Australopithecus anamensis, a diferencia del que tenemos con respecto, por ejemplo, a los húmeros de los chimpancés, ¿no? Con posterioridad pasamos a Australopithecus afarensis, que ya nos vamos de esas cronologías tan antiguas de 4 millones, pero sí es verdad que nos encontramos en esa segunda mitad
del 3 millones, ¿no? Tenemos 3 millones, entre 3.058.000 años y 3.300.000 años, perdón, 580.000, 300.000 de Australopithecus afarensis. Sin duda, Australopithecus afarensis, a diferencia de Anamensis, es el más numeroso de los australopitecinos, con más de 400 especímenes documentados tanto en Kenia como Etiopía y Tanzania. Y de aquí surgen sin duda los grandes yacimientos, de ahí esa proliferación de restos fósiles que van a dar pie a la proliferación de análisis y estudios acerca de esta especie y de esta subespecie dentro del Australopithecus, ¿no? El primer yacimiento que se estudia es en Afar, en Etiopía, el lugar donde se documentó la famosa Lucy, con una cronología de en torno a 3.300.000 años. Una morfología, como ya hemos visto anteriormente en Australopithecus anamensis, ya adaptada al bipedismo, y se documenta una primera familia completa en Adar con 9 individuos adultos y 4 individuos infantiles, todos sepultados por una causa natural hace en torno a unos 3,2 millones de años. Lo que nos ha dado la oportunidad de estudiar no solamente características morfológicas adultas, sino también infantiles y ver cómo evolucionaba la propia morfología esquelética, tanto craneal como postcraneal, de individuos infantiles e individuos adultos. El siguiente yacimiento es Burasu-Milei, en Etiopía, a unos 35 kilómetros al norte del lugar donde se descubrió Lucy. Y en este lugar conviven, y esto es también una de las características que también hay que dejar claro, o sea, cuando hablamos de evolución humana, hablamos de interconexión entre las distintas especies. Es decir, no es lineal, es decir, no quiere decir que Australopithecus afarensis viniera a derrocar a Australopithecus anamensis y que cuando estuviera Australopithecus afarensis ya no existía Australopithecus anamensis. No, esto no va así. Como bien sabemos, ya hemos comentado anteriormente, hablamos de una ramificación y una proliferación de especies ligadas, por lo que podemos encontrar espacios o yacimientos donde conviven Australopithecus anamensis y afarensis. Por ejemplo, Kadumunu es el resto fósil de un individuo masculino, el ejemplar esqueletizado semicompleto de Australopithecus afarensis de 3,58 millones de años, con una locomoción bípeda, con una estatura en torno a 1,50, 1,60, cuando por ejemplo Lucy medía en torno a 1,10, ¿vale? Por lo que tenemos un individuo con una característica discriminante a nivel de sexo muy, muy importante. Los individuos masculinos tendrían una estatura mayor, una corpulencia mucho más robusta, etcétera, etcétera, ¿no? El tercer yacimiento que tenemos relacionado con Australopithecus afarensis es sin duda uno de los yacimientos más, podríamos decir, simbólicos del ámbito de la paleoantropología, y es la Etoli, en Tanzania, a 1.500 kilómetros de Afar, donde se documenta el gran hallazgo de la más conocida de Lucy, ¿no? Australopithecus. Y ahí está claro, puesto que estamos hablando de un indicador muy concreto de la territorialidad de la especie, es decir, no nos ligamos a espacios territoriales de menor tamaño, sino que hablamos de grandes extensiones territoriales controladas, o bueno, donde realmente la especie australopithecina se mueve, va obteniendo alimentación, va generando relaciones bioecosistémicas con su entorno. Y es un claro indicativo de esa expansión que supuso Australopithecus. El yacimiento es muy significativo pues, porque se conservan huellas de 3,6 millones de años de 5 individuos australopithecinos andando de manera bípeda, todos conservadas en el sedimento. Por lo tanto, no solamente el análisis de los restos fósiles
y sus características morfológicas las que nos dan la expresión del desplazamiento bípedo como un elemento característico fundamental de la especie, sino que ya tenemos pruebas físicas también, por ejemplo, en este sedimento, en estos restos conservados de la Etoli. Características o rasgos morfológicos de Australopithecus afarensis, por ejemplo, en la mandíbula LM4 de en torno a 3.600 millones de años, tenemos cráneos de afarensis con rasgos más modernos, mandíbulas y paladar un poco profundos a la hora de la dimensión entre los dientes y como se dice vulgarmente, el techo de la boca, ¿no?, de la parte superior del paladar, y una arcada dental superior en V, que es el maxilar, y la inferior en U, que es la mandibular. Por lo tanto, manteniendo, al igual que Australopithecus anamensis, esa linealidad o esa característica moderna de los hombres anatómicamente modernos. Mandíbulas robustas, con unos caninos pequeños con respecto a Australopithecus anamensis, pero más grandes que los humanos. Y ahora recordáis que una de las características, no solamente de los premolares, la ausencia del tercer premolar, presencia de tercer molar, sino la reducción y la morfología de los caninos, ¿vale?, también era un indicativo de ambientes modernos a nivel esquelético. Por lo tanto, Australopithecus afarensis presenta una reducción en el canino con respecto a afarensis. A anamensis, pero mayor que los hombres anatómicamente modernos. Por lo tanto, mantienen esa evolución, ese proceso evolutivo. Tenemos un premolar morfológicamente que presenta dos cúspides, un tamaño desigual y un avance creciente de los tres molares. Por lo tanto, volvemos a esas características modernas. Un esqueleto postcraneal bípedo completamente, con extremidades superiores largas y falanges curvadas. Eso no quiere decir que luego lo veremos más adelante, la presencia de la reducción, es decir, el hecho de modificar completamente el modelo de desplazamiento va a generar modificaciones osteológicas y morfológicas en los distintos elementos corporales. Uno de ellos será la consistente reducción de las extremidades superiores, precisamente por la ausencia de necesidad de desplazamiento braquial, ¿vale? De manera que, aunque en Australopithecus todavía vemos esas extremidades superiores bastante amplias o bastante grandes, con unas manos también muy grandes, poco a poco vamos a ir viendo cómo esas características van a ir modificando y, por lo tanto, veremos ese proceso evolutivo. Pero podríamos decir que una de las características fundamentales fue el bipedismo, y a hacer alusión a las palabras de Richard Leakey, comentarnos anteriormente. Vuelvo también a recordar lo que Roberto Saez planteaba, es decir, Roberto Saez plantea que los Australopithecus son sin duda una de las especies más significativas de la evolución humana. Una especie que presenta realmente las características que hoy día reconocemos como homininas y que van a representar sin duda pues la clara diferenciación entre esos ancestros simiescos y esa proliferación de características humanas que hoy día referenciamos, ¿no? Al igual que veíamos en el cráneo de Anamensis, pues si es verdad que vemos un frontal, una cara proyectada hacia adelante, con un toro supraorbital bien marcado, un proprimatismo nasal maxilar, la presencia ahora ya sí también de arcos cigomáticos mucho más amplios que Anamensis, y la ausencia de esa cresta sagital. Por lo tanto, hemos dado pasos en el cráneo para proceder a la evolución. Lo vemos aquí también en esta representación del Museo de la Universidad de Valencia de Historia Natural, en el que vemos claramente una mandíbula que todavía conserva, ¿no?, pues esos elementos robustos necesarios ya que la alimentación sigue siendo de semillas, hojas y
algunos frutos o algunos tubérculos, ¿vale? Por lo tanto, necesitamos unos músculos mandibulares muy potentes, pero, por ejemplo, mantenemos esas líneas, ¿no? Tenemos 2 premolares, 3 molares, esa ausencia de caninos grandes, sobresalientes con respecto, como veíamos anteriormente, a los chimpancés, etcétera, ¿no? Por lo tanto, características muy modernas y ausencia, por ejemplo, de la cresta sagital, una prognación mucho más frontal, reducción del prognatismo nasal maxilar, por lo tanto, esas características. Y ya claramente un esqueleto, pues como hemos identificado, ¿no? Puramente bípedo, ¿no? Sin duda, una de las características de Australopithecus afarensis es sin duda pues esas pequeñas, podríamos decir, y significativas características que, por ejemplo, con respecto a la mensis, han dado un paso adelante en el marco evolutivo. ¿Y qué representantes más significativos de estos Australopithecus afarensis? Bueno, pues no hay que olvidarnos de Lucy como el gran ejemplo de esta especie, ¿no? Lucy, hay que recordar el porqué de su nombre o su denominación, debido sobre todo a que cuando el profesor Donald Johanson y Tom Gray en Adar documentaron en 1974 los restos de Lucy, estaban escuchando música y se estaba reproduciendo pues la canción de Lucy in the Sky with Diamond de los Beatles, ¿no? Por lo tanto, siempre se ha hecho referencia a esta línea musical con respecto a la documentación. Bien, Lucy tiene una cronología de en torno a 3,2 millones de años, una estatura de en torno a 1 metro 10, y es muy significativo porque aparece como en el lecho de un río, asociada a un aporte de sedimentación sobre la misma, y cuando tanto el profesor Donald Johanson como Tom Gray en 1974 están haciendo prospecciones por la zona del yacimiento de Adar, sobresale de la tierra la extremidad del codo, es decir, la epífisis distal del húmero con la epífisis proximales tanto del cúbito como del radio. Y el cúbito, claro, es muy significativo porque evidentemente tiene su forma de C, ¿no? Para engancharse con la epífisis y la fosa oval craneana del húmero. Por lo tanto, esa característica hace muy identificativo y muy singular esa parte ósea, y por lo tanto, tanto los profesores Donald Johanson como Tom Gray pues identificaron. Comenzó la documentación a posteriori tras su excavación de 47 restos óseos, los cuales forman el esqueleto postcraneal de Lucy, ¿no? Tenemos pues características muy singulares y sustanciales con respecto a esta asignación al género australopithecino, como es el bipedismo, a través de sus extremidades inferiores y la pelvis. Tenemos también identificativo con respecto al cerebro pequeño, es decir, mantenemos esa línea de centímetros cúbicos aproximadamente entre 350 y 370, todavía esos cerebros no están comenzando a expandirse, tenemos una postura erguida, y es muy interesante porque los huesos de Lucy muestran adaptaciones que le permiten una postura erguida y una locomoción bípeda como elemento fundamental para asignarlo al género australopithecino. En particular, su fémur, o hueso de la parte superior de la pierna, está angulado. Eso es muy interesante, porque a día de hoy el fémur, tanto la epífisis proximal, que se incluye dentro del acetábulo, que es la parte donde se encaja esa pieza del fémur para generar la articulación de la pierna, ¿vale? En Lucy vemos también esa diagonalidad de los fémurus, por lo que nos está mostrando un carácter puramente bípedo de su desplazamiento. Luego tenemos su columna vertebral, que tiene una curva en forma de S, es decir,
tanto desde lo que son las vértebras cervicales hasta las lumbares, pasando por las dorsales, tenemos una tendencia en ese que es similar al comportamiento vertebral existente a día de hoy en los hombres anatómicamente modernos. Por lo tanto, es otra característica más. Y además que en su pelvis o en la cadera, que es corta y tiene forma de cuenco, es decir, tenemos podemos decir, una tendencia horizontal, ¿vale? Por lo que nos está hablando de una linealidad vertical en el individuo. Por lo que una basculación horizontal de la pelvis nos está mostrando unas piernas bípedas verticales y una tendencia a la horizontalidad de la cadera, ¿no? Son características puramente modernas. Hay una imagen muy significativa de lo que se pondría Lucy como individuo, y es que en la foto en los años 70, un fotógrafo durante los estudios del esqueleto, pues Lumpier, creo recordar que se llamaba, o Lumper, miembro del equipo de Donald Johansson, fue al laboratorio con su hija, su hija de 4, creo recordar, entre 4 y 6 años, que medía en torno, pues eso, 1,10, un metro, 1,10 m. Y se puso de pie junto a la réplica de los restos documentados de Lucy. Y bueno, pues es muy llamativo y muy significativo pues ver cómo la idea de un hominino de en torno a 1,10 metros de estatura, de manera bípeda, completa y absolutamente muy similar a lo que sería pues esa niña, a la hija de Lumper, creo recordar, sí, no sé si ya el nombre, Lumper, técnico del equipo de investigación de Donald Johansson. Y esta es la imagen pues de una Lucy más humana, una Lucy pues con unas características todavía simiescas, pero también ya con características fisiológicas, morfológicas claramente humanas. Y esto es pues el esqueleto que tenemos, que se conserva de Lucy, en la que pues claramente tanto la parte de los isquion, como la parte del acetábulo, de la pala ilíaca, es decir, la pelvis, tenemos el sacro completo, por ejemplo, que pues también nos puede dar un identificativo del género, del sexo del individuo, en este caso pues el individuo femenino, bueno, a través de las características morfológicas propias del esqueleto, ¿no? Y pues bueno, se conserva un gran porcentaje de material que nos ha podido aportar pues estas características tan identificativas sobre el resto fósil mejor conocido por todo el mundo, que es Lucy Australopithecus afarensis. Luego otro gran representante de Australopithecus lo tenemos en el denominado como Littlefoot. El Littlefoot es un resto fósil de en torno a 3,67 millones de años. Se dató, porque es verdad que la variabilidad de las dataciones o los usos de las distintas técnicas de datación son un gran referente a la hora de actualizar los estudios sobre paleoantropología. Y precisamente Littlefoot, si bien es cierto que se le da 3,6 millones de años en las primeras dataciones, con unas técnicas concretas, a partir de 2016, que es la última datación a través de la sedimentación cercana al esqueleto, se le da una cronología de 2,8 millones de años. Por lo tanto, reducimos esas cronologías más antiguas, ¿no? Tenemos un individuo femenino de en torno a 1,20, 1,30 metros de estatura. Tenemos unas extremidades inferiores más largas que las superiores, por primera vez, lo que nos está indicando esto que veíamos o que decíamos que en Anamensis no lo habíamos claramente identificado, pues a partir de Littlefoot o a partir de este Australopithecus afarensis, vemos cómo comienza la reducción de las extremidades inferiores como
superiores, como característica moderna o modernizadora del aspecto morfológico. Tenemos una cadera moderna y fuerte, es decir, esa tendencia a basculación horizontal, con una gran proporción muscular, lo que eso refleja el comportamiento bípedo del desplazamiento del individuo. Y una de las características muy significativas, la mano. Tenemos una mano grande, es decir, todavía tenemos unos pulgares largos, unas manos alargadas, pero el hecho de tener un pulgar largo permite la pinza de precisión, es decir, el cierre entre el dedo pequeño y el dedo gordo. Lo que eso significaría o significa la posibilidad de manipular utensilios o coger útiles para poder darle un uso. Por lo que ya nos está hablando de esas características o esa documentación arqueológica en cada uno de los yacimientos que aparecen, y precisamente en Littlefoot aparecen restos que, bueno, pues siempre se han ido pensando que los materiales líticos eran más, pertenecían a otras especies más avanzadas, pero podemos, por las dataciones y por los contextos arqueológicos, hablar claramente que Australopithecus podría ser una de las especies que comienza a utilizar material lítico precisamente por la documentación de industria lítica o dubayense asociada. Se ha llegado a denominar Littlefoot como Australopithecus prometheus, es decir, cuando hablamos de esa variabilidad en el género australopithecino, ¿vale? Que hablábamos de Australopithecus y Paranthropus, dentro de Australopithecus, es decir, los marcos morfológicos gráciles, también teníamos Afarensis, Anamensis, Africanus y Prometheus, por ejemplo, ¿no? El Littlefoot se le ha podido identificar como Australopithecus prometheus, procede del yacimiento de Stekfontein, uno de los yacimientos más clásicos y más significativos de la paleoantropología del siglo XX, y es sin duda el esqueleto mejor conservado, con hasta un 90% de su esqueleto. Conservamos cráneo, cara, mandíbula, costillas, columna vertebral, tenemos las escápulas, la clavícula, los húmeros, cúbito radio, las manos, mejor la mano izquierda que la mano derecha, parte de la cadera, sobre todo la pala ilíaca de la pelvis derecha. Tenemos el fémur derecho con una mayor proporción de conservación, tibias completas, es decir, sin duda nos permite un estudio mucho más exhaustivo, mucho más amplio a la hora de obtención de documentación y información. Y esto son la documentación en el contexto arqueológico del descubrimiento de Littlefoot de pequeños o de herramientas líticas asociadas a un modelo, y eso ya hablaremos más adelante, de modelos de industria lítica asociada, que serían el método 1 o el método de Ordubayense, ¿no? Dentro del ámbito de Australopithecus, otro de los restos fósiles más significativos es el niño de Town. El niño de Town, con una cronología de en torno a 2,5 millones de años, es el cráneo infantil de Australopithecus africanos más interesante, es el primer resto fósil que le da pie a la identificación del género, ¿no? Porque se descubre en 1924 de la mano de Raymond Dart, y claro, es el logotipo sin duda de la especie. Es el primer resto fósil de Australopithecus y se le declara como Australopithecus africanus, y el primer representante del género. Tiene una cara moderna, tiene pues esa proyección frontal, esa ausencia de prognatismo reducido en la parte nasal y maxilar, tiene una dentadura más moderna, con una reducción de los caninos, con una proliferación del segundo premolar. Es un individuo infantil, por lo que
Bueno, ese dato, bueno, hay que tenerlo siempre en cuenta, ¿no? Sí es verdad que tiene una capacidad craneana de en torno a 405-440, ha aumentado el marco cerebral con respecto a Australopithecus afarensis o anamensis. Y un estudio de este fósil llevado a cabo en el año 2006 indica que el final del niño de Town fue muy violento. Y esto es otra de las características interesantes también del comportamiento de los homininos y de su relación con el hábitat. Cuando hablamos de estos homininos, tenemos que hablarlo no como el claro ejemplo de cuando hablamos de la vida primitiva, de cazadores-recolectores, sino que aquí estamos hablando de individuos que se dedican a, lo veíamos, ¿no?, a una alimentación arbórea, con expansión, la sabana a posteriori, y vemos claramente cómo estos individuos, pues, poco a poco, van entrando dentro de una cadena alimenticia muy concreta, y es a partir de su relación con el medio. Y el caso claro, concreto del niño de Town es precisamente tener unas marcas visibles petrificadas en el hueso de la cuenca ocular que coinciden con las que se puede observar en la actualidad en simios que son devorados por águilas y otros rapaces. Por lo tanto, es bastante posible que el niño de Town fuera presa de un ave depredador hace en torno a 2,8 o 3,3 millones de años. Vemos un individuo pues infantil, con una cara proyectada hacia adelante, con esos dos molares y ese primer premolar, etcétera, etcétera. Remondar como elemento descubridor del individuo y como propulsor, digamos, del género australopithecino, y una representación de la causalidad de la muerte del niño de Town, por esa gran águila capturando al individuo infantil de Australopithecus. El otro género australopithecino conocido y estudiado es Australopithecus sediba, con una cronología ya muy avanzada de 2 millones de años. Se descubre en el yacimiento de Malapa, en Johannesburgo, en Sudáfrica. Una de las características fundamentales es sin duda las vértebras lumbares. En el estudio del 2015 se describe una morfología y una característica discriminante entre una fase evolutiva anterior de la columna humana y más moderna, por lo que aquella característica que veíamos en Lucy, ¿no?, por ejemplo, esa forma en S de la columna, la vemos claramente asociado a estas vértebras, por lo que se podría considerar como el eslabón perdido que resuelve el debate de décadas establecido entre los primeros homínidos usaban las extremidades superiores para trepar como los simios y las inferiores para andar de manera bípeda. Por lo que la columna vertebral queda desde una basculación vertical y, como hemos visto en las especies anteriores, la reducción de las extremidades superiores pues demuestra claramente ese marco evolutivo significativo del género Homo. Y aquí hago alusión de nuevo a Roberto Sáez y a su página web Nutcracker-Man, de la cual he podido recuperar estas diapositivas que nos demuestran claramente las diferencias y características modernas de Australopithecus sediba con respecto a los huesos cigomáticos, que lo veíamos anteriormente en las especies anteriores australopithecinas, pero que ahora pues se ven con mayor claridad o con un aumento en las características modernas, ¿no? Las áreas de la fascia temporal, la línea temporal en el lateral del cráneo, unas mejillas poco prominentes, pero una cara bastante plana, esa proyección frontal, esa reducción del progmatismo, nasal maxilar, etcétera, ¿no? Y una de las características muy significativas de Australopithecus sediba es la causalidad de la muerte, ¿no? Se ha podido ver cómo se documenta a partir del contexto arqueológico en el que se documenta, pues posiblemente una fracturación del esqueleto postcraneal y el craneal con respecto a una posible caída o precipitación desde una gran altura.
por lo que, bueno, se podría estar hablando de primero, o un accidente o una deposición. Sin duda, ahora mismo creo que podríamos estar hablando claramente de un accidente y de una precipitación por parte de este individuo de Australopithecus sediba. Una de las características muy significativas son sin duda las manos. Una mano muy grácil, con unos huesos muy finos y pequeños, y el pulgar largo, que sugiere claramente la pinza de precisión, como hablábamos anteriormente, que nos permite ya sí entender a este individuo como un manipulador de objetos, ¿no? Eso es muy significativo para entender el proceso evolutivo de esta especie de australopithecina y por tanto del género hominino. Y para terminar, me gustaría incluir nuestra sección de Arqueonotas Trial 2, el segundo capítulo de Arqueonotas, simplemente para haceros conocimiento de una noticia que se ha dado este año 2025 de una documentación tanto de material lítico como de material óseo procedente del yacimiento cerca del lago Turkana, en Kenia, relacionado con la especie de Paranthropus boisei, en la que obtenemos una documentación morfológica del esqueleto en torno a una estatura de 1,50, una compresión robusta. Acordaos de Paranthropus mantenía ciertas características primitivas y una mandíbula muy potente, una de las características fundamentales tanto de Australopithecus como de Paranthropus, la que bueno, pues se alimentaba de raíces, tubérculos. Y en este yacimiento del lago Turkana, en Kenia, el fósil KNMR 101.000, documentado por el equipo de la antropóloga Carrie Mongell, tiene la proporción entre los pulgares y el resto de los dedos similar a la de los humanos. Por lo que, si veíamos anteriormente que Australopithecus sediba, y como una de las características fundamentales anatómicas o esa morfología de la mano era una mano más fina, más grácil, más de los dedos alargados para poder realizar esa pinza de precisión, en este Paranthropus boisei hemos visto esta característica, por lo que nos puede indicar que la documentación de material lítico en el contexto arqueológico en el que se documenta a esta especie o a este fósil, al KNMR 101.000, nos puede dar la idea de que debemos retrotraernos a Paranthropus boisei, quizá con el objeto de poder identificar la primera especie o de las primeras especies que manipulan herramientas líticas, ¿no? Ya que, como vemos en esta noticia que se publica en National Geographic, la documentación de la mano de Paranthropus boisei, además es un cráneo con una característica muy similar a ese Australopithecus anamensis, ¿no? Esa cresta sagital, esos grandes arcos cigomáticos, ese prognatismo o ese toro supraorbital. Todavía no tenemos esa ausencia de cresta sagital, proliferación de la cara más plana, como veíamos en Australopithecus sediba. Sin embargo, aparece dentro del marco del contexto arqueológico material lítico, asociado a un modelo 1, un tipo ordovayense, lo que nos permite plantear si tenemos una característica morfológica concreta del ámbito de la mano de Paranthropus boisei con esas características en los dedos que nos permitiría establecer la denominada como pinza de precisión, podríamos estar hablando de que Paranthropus boisei pudiera plantear la creación de herramientas líticas. Eso es sin duda uno de los creo que noticias más significativas que quizá hace falta un poco más de estudio, análisis, pero bueno, la noticia sí pues es muy significativa y sustancial con respecto al yacimiento, al género paleoantropológico en el cual se documenta y a la necesidad sugiere una continua investigación y análisis sobre los restos materiales documentados. Y hasta aquí
el capítulo de hoy, capítulo sobre el género australopithecino en el podcast Bajo las arenas del tiempo. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Ha sido un placer, como siempre, estar con todos vosotros y recordaros que seguimos trabajando en las distintas redes sociales. @bajo arena de tiempo en Facebook, Instagram e X, @bajo las arenas del tiempo en YouTube, @bajo las arenas del tiempo en la plataforma de podcast iVoox y en nuestro correo electrónico, como siempre os lo decimos. Cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier idea que tengáis, hacérnosla llegar, por favor, en bajolaarenadeltiempo@gmail.com. Soy Iván Sánchez y esto es Bajo las arenas del tiempo.